días. Muchas gracias a los organizadores. Realmente me ha gustado mucho este evento. Si me ayudan con mi presentación. Y pues contarles que sí tengo un conflicto grande. Pues siempre quiero que a los pacientes les vaya bien. O sea, yo entré a la facultad a los 16 años. He desarrollado mi vida profesional como médica. Hice medicina interna y nefrología. Y estoy en el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud desde hace 4 años y medio. Es decir, esta es la agencia que evalúa en Colombia las tecnologías sanitarias que se cubren con recursos públicos para pues, que todos los colombianos puedan atenderse. También hacemos un poco de cosas. ¿Alguien, por favor, levánteme la mano? ¿Quiénes conocen el concepto de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias? Manos arriba. Bueno, entonces creo que me enfoque bien. Entonces, primero un poco definiciones. ¿Qué es una tecnología? Hay definiciones múltiples. Realmente ustedes saben que esto de la tecnología se aceleró mucho con la revolución industrial. Posteriormente empiezan a buscar definiciones un poco más claras y la definición grande de tecnología que de pronto es muy sencilla y se usa es: tecnología es la aplicación sistemática del conocimiento científico o de otro tipo de conocimiento organizado a tareas prácticas. Ayer y hoy, de alguna forma, o de muchas formas, se ha hablado que los pacientes tienen que mirar las tecnologías, que las tecnologías ayudan a que vivan mejor, que tienen que ser conscientes acerca de la tecnología, y buena parte de los avances y desarrollos que se ha tenido en la calidad de vida, en los tratamientos, en el aumento de la expectativa de vida, en la sobrevida, en los PROMs, en los PREMS y demás, tiene que ver con tecnologías. Entonces hay una serie de asociaciones globales. INATA es la red que agrupa las agencias o institutos o oficinas que hacen alrededor de todo el mundo la evaluación de tecnologías. Y ellos definen tecnología como que es la aplicación de conocimiento científico u otro tipo de conocimientos estructurados que incluyen cualquier herramienta, técnica, producto, proceso, método, organización o sistema a la práctica. Es decir, prácticamente todo lo que está en un sistema de salud puede ser considerado como una tecnología, aunque especialmente siempre nos referimos a medicamentos, dispositivos e insumos, pero si uno lo hace amplio, prácticamente cualquier cosa, incluso un sistema de salud puede ser una tecnología en salud. Sigo con mi definición, perdón. Ok, y una tecnología sanitaria. Esto de las tecnologías sanitarias se empezó a ver como un problema, pero como una oportunidad desde los años 70. Empezamos a envejecer más rápido, empezamos a hacer más, empezamos a tener enfermedades crónicas, como los tratamientos cada día prolongaban más la vida, pues envejecimos más, eso se mencionó mucho ayer, y ya se veía que los presupuestos en salud venían siendo pequeños para tantas demandas. En este momento se estima que cerca del 20 o 25% de todo el gasto en salud en los diferentes sistemas se corresponde al uso de las tecnologías en salud. O sea, medicamentos, insumos, dispositivos, de un total del 100% puede consumir del 15, 20, 25% según el tipo de país. Entre más pobre es el país, más va a gastar en tecnologías, en proporción. Entonces, una tecnología sanitaria específicamente con este grupo de expertos se definió como cualquier intervención que pueda ser utilizada para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, rehabilitación o cuidados prolongados. O sea, en todo, desde el momento de la promoción hasta cuando ya realmente nos queda únicamente el cuidado paliativo. E incluye medicamentos, dispositivos, procedimientos médicos y quirúrgicos, así como sistemas organizativos dentro de los cuales se proporciona dicha atención sanitaria. Y decirlo así fácil, las tecnologías tienen ciclos, se nacen, después se usan, en ese momento el costo es alto, posteriormente se estabiliza el costo, después puede decrecer, si hay una alternativa, pero en todo momento hay que mirar cómo se evalúan las tecnologías. Entonces, de alguna forma esto se llama la gestión de las tecnologías sanitarias y la idea es que todos los actores estén totalmente involucrados. Empieza incluso desde la innovación, cuando se está pensando qué se va a hacer, si este medicamento, si se modifica, puede haber otra cosa, tiene que ver con la genómica, tiene que ver con las pruebas diagnósticas y demás, tiene que ver con el momento en que se hacen los ensayos clínicos y usualmente en la regulación es cuando se da la autorización de entrada de medicamento, la tecnología a los mercados. Posteriormente es cuando vienen usualmente cayendo el papel de las agencias, que es hacer evaluaciones de tecnología en salud y se define si esos, por ejemplo en el caso de Colombia, si se va a cubrir o no
con recursos públicos. Y además, pues no es únicamente necesario incorporar las tecnologías, también es muy bueno que los pacientes y los médicos y todo el sistema de salud conozca cómo se tienen que usar estas tecnologías. Uno, porque las tecnologías pueden tener eventos y efectos buenos y otros no tan buenos, si son eficaces, si son seguras, pero además hay otro tipo de implicaciones. Y posteriormente, cuando empiezan a aparecer otras tecnologías, para mirar si definitivamente esa tecnología tiene que continuar o debería salir y reemplazarse por una nueva. Y así el ciclo se mantiene en forma permanente prácticamente en todas las áreas pues de la medicina y en todas las áreas donde hay tratamientos involucrados. Nosotros como institución, siguiendo esta línea que de alguna forma se empezó a mediados de los años 70, en el año 2011 se creó el instituto con dos objetivos: evaluar tecnologías sanitarias y la segunda, hacer guías de práctica clínica y otro tipo de instrumentos para que se guiara el uso de las tecnologías. Para tres cosas: uno, que hubiera un tercero imparcial; segundo, para tratar de mejorar la sostenibilidad, evitar conflictos de interés y de alguna forma estandarizar la práctica, hacer y dar mayor calidad y tratar de garantizar mejores resultados en salud. La cosa ha sido en forma continua, no es fácil, hasta la fecha el instituto venía siendo autosostenido, pero en este momento la idea es que recientemente, en el nuevo plan de desarrollo en nuestro país, se determinó que el instituto pasa a ser una entidad adscrita al Ministerio de Salud. En teoría, lo único que van a llegar son más recursos de funcionamiento, pero en este momento estamos dialogando con el ministerio acerca de cómo va a ser este fortalecimiento. Y estas son funciones que le han ido colgando al instituto desde que nacimos, en muchas formas: COVID, guías, pacientes y demás. Eso es una introducción. Pero específicamente, ¿qué hace una evaluación de tecnologías? Una evaluación de tecnologías tiene, ya les dijimos, por alguna forma mira dispositivos, medicamentos y procedimientos, y en una forma más amplia otros temas. Y vamos a mirar específicamente la parte de efectividad y seguridad. Usualmente también se puede hacer una evaluación económica y se hace un impacto presupuestal. Esto lo hace por medio de grupos multidisciplinares. En el instituto y en las agencias de evaluación de tecnologías usualmente hay profesionales de la salud, muchísimos epidemiólogos, economistas, analíticos, ingenieros, saludistas y demás. Nosotros manejamos en el instituto 3 unidades grandes: una de epidemiólogos con toda la parte de síntesis de evidencia, ahí hay ingenieros biomédicos y químicos farmacéuticos; una segunda unidad que manejan economistas, analíticos, actuarios y demás; y una tercera unidad que para nosotros es muy importante y cada día toma más relevancia, es la unidad de métodos cualitativos y participación social. Nosotros hacemos investigación, lo que hacemos son estudios que presentamos a los tomadores de decisión y ellos a su vez van a mirar y si se incorporan o no. Además, pues, de una evaluación de tecnología usualmente es contextual, no es que yo pueda tomar una evaluación de México y me la llevo directamente para Colombia para aplicarla, porque las prevalencias son diferentes, las presentaciones son diferentes, las poblaciones son diferentes y además hay contexto incluso en cómo funcionan los sistemas de salud que son diferentes y que tenemos que estar muy contextualizados. Los pacientes son diferentes, nos compartimos muchos temas, pero también somos diferentes, entonces cada país mira cómo hace sus propios arreglos. Entonces se miran aspectos legales, éticos, ambientales y demás. También hacemos las guías de práctica clínica y todo esto es fácilmente para soportar y facilitar la toma de decisiones. Entonces, en el instituto se creó esta jefatura porque teníamos dos situaciones. Tenemos mucha información publicada, los estudios clínicos que ustedes conocen. También tenemos estudios que hacemos con las bases de datos que manejamos del sistema de salud, es decir, el Real World Evidence, que tenemos notificado por diferentes bases en forma de diferentes temas cuantitativos, pero nos faltaba un pedazo y que yo creo que es fundamental, que es esa investigación que no está publicada, que no está en las bases de datos y que hay que preguntarle a la gente, que hay que preguntarle a los expertos, tanto médicos como también a los expertos pacientes y otros miembros de la participación. Entonces, en esto hemos estado trabajando, incluso en este momento el ministerio nos ha pedido que ayudemos a mirar la parte de participación social con una investigación, pero lo que vamos a hacer es esto. Esta es una definición que se usa en Colombia, que es la participación en salud, al ser independiente de la realización efectiva del derecho a la salud, permite a los diferentes actores sociales asumir la responsabilidad y el compromiso de hacer parte de las deliberaciones y discusiones sobre problemas en salud que afectan a la comunidad. Se toman como un par, los pacientes tienen voz y voto en muchas circunstancias, ya les voy a explicar cómo. Entonces, en esta
tema de las evaluaciones de tecnologías sanitarias, es decir, efectividad, seguridad, impacto presupuestal, evaluación económica y los otros aspectos, que es lo que se compone en las ETEs, tenemos que tener la participación de pacientes y de alguna forma lo que queremos es identificar qué se siente tener una enfermedad, qué se siente usar un tratamiento u otro, qué se siente muchas veces, y eso no lo vamos a saber como médicos excepto que tengamos a alguien muy directo, o tampoco lo van a hacer los que producen los medicamentos, sino realmente los pacientes. Y eso no siempre se ve reflejado en un estudio clínico. Entonces tenemos que oír su voz, oír e identificar sus preferencias y valores respecto al uso de las tecnologías. Entonces es muy importante incorporar y reconocer esas vivencias, esos valores y esas preferencias en el marco de los procesos deliberativos que tenemos y también fomentar la capacidad de escucha entre otros actores. Muchas veces únicamente preguntando uno va entendiendo por qué sí o por qué no, por qué es importante que sea menos dosis o más dosis, por qué es importante que duela o que no duela, todo esto es lo que vamos mirando. Temas importantes, nosotros hemos hecho esto desde el año 2014, en el Instituto nació en el 2012 como se dieron cuenta, y en el 2014 ya teníamos nuestros primeros manuales. Ahí se hizo un manual grande de participación y deliberación. En esto pretendemos que participen diferentes actores y la idea es que en este tiempo hemos tratado de fortalecer este tipo de participación. Cuando empezamos a ver, y yo pues llegué en el 2019, queríamos darle más papel, por eso creamos la jefatura en una forma diferente, pero también queríamos mirar qué es lo que se estaba haciendo un poco en el mundo. Entonces empezamos a referenciar las labores que estaban haciendo en especial en Europa y algunos países de Latinoamérica y pudimos mirar esto. Pudimos firmar un convenio con el NICE, en ellos tuvimos una serie de capacitaciones. Posteriormente también estuvimos involucrados con estas redes que son internacionales y pues, que son de las agencias de evaluación de tecnología y de los grupos de expertos, también con agencias de OPS, grupos que son de BIPNET y Redexa. Y desde el 2020 estamos participando con un grupo de INATA, que es esta red de evaluación, que es el Patient Engagement Learning Group. Temas importantes, hubo en el año 2020 una subvención del APA, que es la Latin American Patient Academy. Con ellos pudimos hacer el primer manual específico de pacientes, en que participaron muchos de los que veo por acá. Posteriormente pudimos hacer un manual de participación propio de pacientes con esta subvención, que fue en el año 2020. El año pasado y este año estuvimos corriendo un proyecto con AECID, que es Cooperación Española, y algunas de las redes. Jorge, por ejemplo, acá estuvo y estuvo de profesor, y fue un módulo, fue un diplomado largo, extenso acerca de este tema, que era capacitación del personal técnico para incorporar pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, nosotros participamos con los pacientes en una forma informativa, darle información, no esperamos ningún tipo de reacción, en una consulta, participación, en que las personas levantan la mano sus comentarios en una guía, en una evaluación de tecnología o en una forma que ya es un diálogo y una deliberación que tiene un propósito específico y en el que queremos hacer un levantamiento muy específico de información. Temas importantes, nosotros queremos hacer que la evidencia sea entendible y que las metodologías se entiendan. Lo mencionaba también, lo comentábamos hace un rato, yo en este momento veo a los pacientes con mucho más conocimiento que la mayoría de médicos y a la mayoría de personal de salud. Los pacientes han tomado esto como un esfuerzo propio, hay muchos ejemplos, mientras uno ve a los médicos y a las enfermeras dedicados a tratar pacientes, los pacientes han podido capacitar y ese pedazo creo que llevan en general al gremio médico y al gremio de enfermería una ventaja muy grande. Esto es mucho más fácil que yo lo pueda hablar con algunos pacientes expertos, pero específicamente si lo quiero hablar con un médico, con una enfermera, tienen que haber estudiado el tema y no son muchos los que saben de esto. Existen niveles diferentes de participación, como ya les mencioné, y los recursos son múltiples. No le puedo llegar a personas con diferente background académico, de enfermedad, de la misma forma y tiene que ser una parte diferencial y con muchísimo contexto. Marita me hacía algunas preguntas y pues las contestamos, fuimos juiciosos. Entonces hemos incorporado esto de los pacientes de una forma paulatina, dependiendo del tipo de estudios y qué temas se desarrollan. Un ejemplo muy grande para determinar si incluíamos un medicamento o no en una guía de VIH, específicamente el ministerio no quería, los clínicos sí querían y acabaron dirimiendo los pacientes, pero eran pacientes que conocían acerca de la enfermedad, pero también conocían y entendían este tipo de procesos y lo hacemos según la tecnología que se requiera.
temas de paciente nos permite de alguna forma contextualizar la evidencia y comprender las preferencias sobre el uso de tecnología. Tenemos una tecnología, vamos a evaluar, les digo, un medicamento para cáncer. Hablamos obviamente con los expertos, con los oncólogos, pero usualmente también podemos consultar a los pacientes acerca de lo que hay. Esto nos ayuda a entender la información, a entender los estudios clínicos, a entender los datos, pero sobre todo ponerle pues, un poco más de pies en la tierra a lo que estamos haciendo. Lo que ya les mencionaba de VIH, cómo escogemos los pacientes, cómo elegimos los pacientes expertos. Usualmente hacemos un mapeo muy amplio, así como lo hacemos para médicos, así como lo hacemos con organizaciones sociales, académicas y demás, también escogemos pacientes. Entonces hacemos un mapeo muy específico en cuanto al objetivo del proceso. Esto lo hace una profesional de participación en el instituto, que es una politóloga. Se define la metodología que vamos a hacer, tenemos muchas metodologías para participar, y se define el alcance de la participación de los actores y aterrizamos las expectativas. Les decimos, usted nos va a ayudar en esto, si las personas tienen conocimiento previo, pues es más fácil, y si no, se les va a explicar exactamente en qué consiste su participación. Áreas de conocimiento y la cuestión de representatividad. La evidencia se tiene que analizar, se tiene que evaluar en forma crítica, pero tiene que ser contextualizada y expresada de una forma clara y suficiente para los pacientes. Tienen que ayudar a identificar y resolver problemas prácticos, y de alguna forma esto aumenta, usualmente con el tema de las guías, nosotros tenemos una versión para médicos, una versión para pacientes y una versión larga para todos. Entonces, nosotros cuidamos mucho estos lenguajes para que los pacientes sepan qué pedir, qué exigir y también cómo va a ser su tratamiento. De alguna forma queremos que todos estén efectivamente representados, al menos con un participante. El tema de los conflictos de interés, no es malo tener conflictos, lo que necesitamos es que se expresen y que de alguna forma esa experiencia que tiene el paciente se sopese contra los potenciales conflictos por una u otra cosa que pues, son perfectamente válidos. Los temas de la exploración de conflictos, usualmente tipificamos los conflictos, valoramos la experiencia de ese paciente, de ese experto. También miramos la participación del alcance, si tiene una posibilidad de participar en forma plena o una participación restringida, y posteriormente se delibera. También pues, se miran si hay intereses personales, familiares, económicos no personales o otros intereses diferentes a los económicos. Tenemos una estructura, unas plantillas, se llenan por vía electrónica y posteriormente se hace deliberación con un comité de conflictos que tenemos dentro del instituto. Y que funciona incluso con una bioticista. Esto es un poco más de información, pero las presentaciones quedan disponibles para ustedes. ¿Y qué más hemos hecho recientemente? Con Jorge, ya acabo, un minuto o dos, se hizo un taller itinerante con un grupo de pacientes que llevamos por 3 ciudades grandes, y eso lo hicimos el año pasado. Estamos planeando una siguiente etapa seguramente para el año entrante, y estamos participando en otras temas de educación con varios países adicionalmente. Esta es la página nuestra, ahí pueden mirar lo que estamos haciendo en participación ciudadana. Hay buena información, información clara, curada para pacientes, por comunicadores. Y pues es esto, ¿cómo vamos? Vamos a seguir los procesos, vamos a hacer más grupos focales, lo que viene a futuro. Estamos actualizando nuestro manual de participación y deliberación, estamos actualizando nuestro manual de participación de pacientes para ETES, estamos en la reforma en salud y me han pedido ayudar con la redacción de algunos artículos, y en un artículo del 97 específicamente queremos que haya más participación de pacientes, que tiene que ver con el tema de la gestión de tecnologías sanitarias, y hemos estado también en conversaciones con el Ministerio de Igualdad, que es nuevo en el país, acerca del Sistema Nacional de Cuidado, que involucra muchísimo pacientes y cuidadores. O sea, temas es lo que hay, y pues cualquier cosa a la orden. Espero que esto sirva para empezar la discusión. Ahí permanezca, doctora, gracias, gracias. Pues qué esperanza escucharla, de verdad. La participación de los pacientes sí hace un impacto. Y ahora, para completar la mesa, vamos a invitar a Manuel Donato, director de Conetec Argentina, a la doctora, la doctora ya está, Jorge García, Retorno Vital de Colombia, y al licenciado Julio Sánchez y Tepos, de la Asociación Latinoamericana de Profesionales de Asuntos Regulatorios, y va a moderar la mesa Marita Armúa. Brasil, también. Elena, por favor, Elena Esteves, de Oncoguía Brasil. Gracias. 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 Voy a poner un poquito más acá esto para... Esa luz es fuerte, ¿no? Ahí va. Sí, siéntese. Donde gusten, donde gusten. Pónganse cómodos, que es lo importante.
Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es súper clara la doctora Roballo en la presentación y excelente el ejemplo de Colombia en este sentido, en la región. Hay una palabra súper linda que es bien colombiana, que es supremamente importante. Usan esa expresión y me encanta porque realmente este tema tiene una relevancia clave en los sistemas de salud y en el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a salud, su participación, su alfabetización en estos temas, su enrolamiento, porque parece que es como despegado, ¿no? Que el tema de quien evalúa la tecnología o quien decide que esa tecnología se va a reembolsar en un país es tema de expertos. Y quedó muy claro, como decía la doctora Adriana Roballo ahora, qué importante es para quienes están en el escritorio evaluando en un ministerio, sentados en su despacho, tener la experiencia del paciente, ¿no? Entonces ella traía lo que decía, cómo trabaja también NICE, que es este organismo de Reino Unido, que ellos tienen el convencimiento, y en Oncolatino el año pasado tuvimos la participación de Pilar Pinilla, que es de NICE, de que la incorporación de la visión del paciente es una evidencia necesaria, ¿no? O sea, entre toda la evidencia cualitativa que se necesita, la experiencia del paciente es muy importante. Entonces, para hablar con nuestros panelistas, quería preguntarte a ti primero, Elena, porque sabemos que Brasil con el CONITEC tiene normas que amparan la participación de las organizaciones de pacientes. Ustedes, ¿no? Primero queremos, ¿no?, que sembrarles la semillita a todas las organizaciones, que quizá no todas van a tener esta inquietud de estar incorporándose a estos comités de pacientes expertos, pero sí que sepan que es sumamente importante y bueno, a algunos les va a quedar esta inquietud y vamos a seguir con este tema, ¿no? Pero Elena, entonces, ustedes como organización civil Oncoguía en Brasil, que ya tienen una normativa que ampara esta participación, ¿qué mejoras buscan en esta participación? ¿Están conformes, no? Gracias por la invitación. Creo que mi español no es muy bueno, pero creo que portuñol puedes comprender, ¿sí? Gracias. Es que en Brasil tenemos CONITEC, que es esta agencia de evaluación de tecnologías en salud, y CONITEC tenemos algunas oportunidades de participación social, como las consultas públicas, tenemos la perspectiva del paciente, que es un momento que llama un paciente a la reunión de CONITEC para que comparta su experiencia con aquella tecnología. Y tenemos también, en algunos casos, como audiencias públicas para algunas tecnologías. Y creemos que a lo largo de los últimos 10 años de trabajo de CONITEC, vemos muchos avances y mejorías en este proceso, pero creemos que necesitamos de más avances, como Marita comentó, porque necesitamos de mejor metodologías y más claras metodologías, con más transparencia para que los pacientes y nosotros, las organizaciones de la sociedad, puedan conocer mejor cómo este proceso acontece en CONITEC, cuáles son los criterios que nuestras autoridades usan para evaluar esas tecnologías. Y claro, nosotros tenemos la grabación de la reunión que posteriormente es disponible en YouTube, pero ¿por qué no podemos asistir a la reunión al vivo y como otras mejorías que creemos que CONITEC pueden hacer para que los pacientes tengan más conocimiento de cómo ese proceso acontece en CONITEC? Eso quizá tiene que ver con la transparencia, ¿no? Que ustedes puedan estar tan presentes como en el caso que hablaron de Colombia, que bueno, forman parte de las reuniones, están ahí presenciales, ¿no? Y en Brasil hay como diversos niveles de participación con respecto a la sociedad civil, o sea, esa sociedad civil, legos, digamos, también pacientes expertos y organizaciones que tienen que ver con esa patología, ¿son esas tres figuras? Sí, y son estas tres figuras, pero creemos que estas tres pueden mejorar también porque estas informaciones no es de fácil acceso para los pacientes. Nosotras, las organizaciones de pacientes, que tenemos que buscar estas informaciones, elevar a los pacientes para que ellos participen.
Por eso creemos que la transparencia puede mejorar para que estas informaciones se pongan de más fácil acceso para toda la sociedad. Muy bien, muchas gracias, Helena. Después sentite libre de aportar y eu traduzo você no tenga problema, ¿sí? Gracias. Manuel, Manuel es el director ejecutivo de Conitec Argentina y queríamos preguntarte, Manuel, ¿qué pasos ha dado Argentina hacia el involucramiento de miembros de la sociedad civil en los procesos de evaluación? Bueno, muy buen día. Muchísimas gracias por, primero quería agradecer la invitación a este hermoso país, a esta hermosa jornada. Estoy muy contento de estar acá, un poco para comentar los avances que tuvo Argentina. Me parece que tendría que hacer unos 30 segundos de introducción de lo que es el sistema de salud argentino, porque si no, no se puede entender nada de lo que voy a decir. Y créanme que no hay ninguna persona en el mundo que pueda explicar el sistema de salud argentino. El sistema de salud argentino es federal, o sea, cada provincia se hace cargo, tenemos 24 provincias, y cada provincia se hace cargo de la salud de la población, y dentro de esas provincias también tenemos lo que es salud pública, seguridad social y empresas de medicina privada. Para cada uno de ellos y en cada nivel tenemos múltiples financiadores y múltiples prestadores. Esto hace que el sistema de salud sea muy fragmentado y haya miles de tomadores de decisión. Entonces uno, desde la evaluación de tecnología sanitaria, quiere un poco abarcar todo ese espectro, pero uno siempre queda en falta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso un poco para explicar. Y lo que es Conitec también me gustaría decir que hace muy poco salió un decreto presidencial el cual hace que sus recomendaciones sean vinculantes para el Ministerio de Salud y sus organismos desconcentrados y descentralizados. Recién acaban de hablar de Conitec. Conitec es hacer recomendaciones no vinculantes para el SUS, para el sistema de salud público, un poco para compararnos entre países. Dentro de esa perspectiva, nosotros incluimos no solamente a la sociedad en su conjunto, los pacientes obviamente están incluidos, pero aparte creo que somos uno de los únicos organismos que los representantes de las asociaciones civiles están dentro como representantes designados dentro de la Conitec. Eso es un gran paso que se está dando estos últimos años. Y vos me preguntabas por los avances. Los avances fue este decreto, de la cual jerarquiza lo que es la toma de decisiones basadas en evidencia para nuestro país, que en su momento no estaba, y obviamente le da a los pacientes, a los cuidadores, a la sociedad civil, un rol muchísimo más importante en la toma de decisiones. Hoy en día su participación va a ser vinculante para un gran sector de la salud de Argentina, así que se espera, digamos, que el paciente y los cuidadores tengan un rol activo. Buenísimo. Y Manuel, con respecto al área terapéutica, digamos, ¿no? ¿De qué patologías son los pacientes que hoy tienen representación en tu organismo? Dentro de la representación tenemos 4 grupos. Uno es por oncología, exclusivo, enfermedades no transmisibles, transmisibles y enfermedades poco frecuentes. Esos son los 4 grupos que tenemos de representación. Uno por cada grupo. ¿Y la rotación de esas personas? O sea, ¿cada cuánto y con qué metodología se eligen a esos pacientes expertos? Bueno, eso es interesante porque nosotros no hacemos ninguna designación, sino que son las mismas organizaciones quien postulan y quien votan a los postulantes. Nosotros tenemos un primer proceso que abrimos una consulta a toda la sociedad para ver quién quiere ser representante de la Conitec. Obviamente tiene que cumplir ciertas condiciones, como tener la organización, digamos, formalmente establecida. Luego de cumplir esos requisitos, ayer acabamos de publicar los candidatos, los postulantes que cumplen las condiciones. Acá tenemos a María de San Martín, que es recién una de las salido del postulantes. horno. Mirá, impresionante, María, la tenías escondido. Sí. Un aplauso acá para la representante nueva. Ah, postulada. Alejandra no, Iglesias es la actual representante, cual va a rotar en este momento. Ya tiene dos gestiones en su haber. Y son las mismas organizaciones quien votan en este formato a los representantes. O sea, la Conitec solamente le da, digamos, la posibilidad de votar, pero son las mismas organizaciones quien designan y votan a sus representantes. Qué bueno. Después volvemos contigo, Manuel. Yo le quería preguntar, antes de preguntarle al doctor Sánchez y Tepos, a la doctora Roballo, si puede hacernos brevemente como echar luz sobre la diferencia que existe entre el primer proceso, que es cuando llega una tecnología a un país, donde hay personas que deciden
si esa tecnología se va a poder vender en ese país, o sea, la instancia de comercialización por permiso sanitario, y eso establecer la diferencia con el proceso de reembolso cuando se evalúa una tecnología para decir si en ese país esa tecnología, los pagadores, ¿no?, o los prestadores de salud tienen que pagar esa tecnología. No sé si se entendió mi pregunta. ¿No se entendió? La doctora… Yo le explico. Eso. Acá no hay que saber quién sabe. Nada, dos cosas. Llega un medicamento, una tecnología, y lo autoriza en Estados Unidos la FDA, en Europa la EMA y en Colombia el INVIMA. Es nuestra agencia reguladora, otros le dicen agencia sanitaria, pero normalmente pues eso es lo que se entiende lo mismo. Miran miran el dossier, normalmente tienen unos estudios clínicos que tienen hasta fase 3 y se dice es eficaz, es seguro, entra y se puede comercializar. Otra cosa es que se pague con recursos públicos, otra cosa es que dentro del plan de beneficios o la bolsa de servicios que tienen los ciudadanos se vaya a cubrir o no con recursos públicos, porque yo lo podría comprar por mi cuenta, pero si quieren que se pague con recursos públicos habría que hacerle una evaluación de tecnología. O sea, ellos miran eficacia y seguridad. En cambio, las agencias de evaluación de tecnología miran efectividad, que ya son estudios usualmente post comercialización. Mira la parte de seguridad, que básicamente sí muy parecida o lo mismo, pero también se miran evaluaciones económicas, evaluaciones de impacto y toda esta parte contextual que les decía, que es la parte legal, la parte ambiental, la parte ética, algunas consideraciones extras que puede haber y demás. Entonces, esto es un pedacito de lo otro. Usualmente en el mundo no se hace lo mismo en un solo sitio. Ha habido algunos creativos que han intentado, pero eso no funciona. Eso no es una buena idea porque la idea es que esto sea transparente, evaluado aparte, que sea independiente y que no haya una presión para incorporar o no, sino que haga todo este tipo de evaluación rigurosa en forma independiente del que autoriza finalmente que se incorporen al plan de beneficio. No sé si fue claro o explico más. Sí, bueno, sí, Marita, ya. Qué excelente, yo sabía que voy a confiar en usted. Y con respecto a ese tema, doctor Sánchez y Tepos, le quería preguntar, ¿no?, que han habido algunas… como algunos intentos, ¿no?, en Europa, por ejemplo, entre la EMA, ¿no?, que es la agencia europea, y las agencias de evaluación de tecnología por, de alguna manera, no unificar, pero sí acercar un poco los criterios, porque lo que pasaba un poco, lo estaban viendo en Europa, era que se decía, este medicamento o esta tecnología, este dispositivo diagnóstico, se puede comercializar en mi país y después pasaba mucho tiempo quizá, o los criterios de permiso para comercializarlo en el país diferían mucho después de los criterios de evaluación, porque no se había medido calidad de vida, impacto en la vida del paciente, Entonces, ¿cómo ve usted? Y yo, dos preguntas en una, perdón. Después, otra cosa que se ha visto mucho es que un estudio bastante reciente que hizo FIFARMA, que después lo podemos compartir, que en Europa hay una tardanza X, ¿no?, entre que EMA autoriza y se pueden incorporar las medicinas, o lo mismo FDA, y que en nuestra región se tardan más de un año o dos en las incorporaciones. Quizá, si quiere, separo las preguntas, pero quería hacerle esas dos preguntas. Sí, muchas gracias, Marita. En efecto, las agencias regulatorias como COFEPRIS en México, INVIMA en Colombia, SECMED en Cuba, ANVIS en Brasil, Instituto de Salud Pública de Chile, incluso también en esfuerzos conjuntos con Health Canada, la FDA de los Estados Unidos, la EMA y otras autoridades sanitarias, han tenido retos muy importantes para poder hacer mucho más homogénea la regulación y que eso permita poder hacer aprobaciones, otorgar registros sanitarios de manera eficiente. Desde hace al menos un par de décadas, a través de la Organización Panamericana de la Salud, se han venido haciendo diversos esfuerzos. De hecho, existe la Red Panamericana para la Armonización de la Regulación Farmacéutica, la Red PARF, y dentro de la Red PARF se ha venido evolucionando en diversos programas de trabajo que logren hacer esa
homogeneización de la regulación, digamos, a través de todas las agencias regulatorias. El primer concepto es armonización. Y lo que quiero decirles, me gustaría que lo tomaran en consideración incluso para poder hacer el mismo ejercicio dentro de las agencias de evaluación. Porque lo mismo que sucede para las agencias sanitarias en la aprobación de un registro sanitario, está seguramente sucediendo en materia de evaluación de tecnologías de salud. Entonces, el principio, digamos, inicial de hace un par de décadas en la OPS fue armonización regulatoria. Por la armonización regulatoria costó mucho trabajo porque tenía que ver con que realmente hubiera la misma regulación en todos los países, que tenía que pasar por congresos, que tenía que pasar por aprobaciones, que incluso en algunos casos se tenía que subir incluso a tratados internacionales. Después de más de una década, la OPS cambió a un segundo concepto y que no se llama armonización, se llama convergencia regulatoria. La convergencia regulatoria tiene que ver con alcanzar el mismo objetivo, pero con un proceso que puede ser estrictamente propio. Y hace algunos años, hace no más de 5 años, se ha trabajado en un concepto incluso mucho más evolucionado y que se trata del concepto de reliance. Reliance es un concepto que no tiene una traducción rápida al español, pero que significa en términos generales la confianza en los procesos, tareas, vamos a decirlo así, registros sanitarios, verificaciones, estudios que se han hecho por otros sistemas, es decir, en este ejemplo, que se han hecho, por ejemplo, en el IETS o en el CONETEC, tomar esos estudios, esas tareas y de manera soberana, el instituto que las toma la decisión de poder incorporarlas en sus procesos de evaluación. Ahora, esto que les estoy diciendo no es en verdad para nada lejano a la realidad más cercana que tuvimos precisamente en la época de pandemia. Les quiero decir que ejemplos específicos de reliance ya están en México, ya están en Chile, ya están en Colombia. De hecho, las agencias sanitarias de Latinoamérica han venido platicando, se reunieron hace apenas, me parece que unas 4 semanas, se reunió INVIMA, ISP de Chile, se reunió también ANVISA y se reunió COFEPRIS para poder incluso profundizar la cooperación en materia de autorización sanitaria. Ahora, lo que yo veo, por último, es que existe un doble proceso para el acceso. Y ese doble proceso, desafortunadamente, está retrasando la entrada de tecnologías sanitarias, llámese medicamentos biotecnológicos, por supuesto dispositivos médicos, soluciones en salud. Lo mismo sucede en México, y ya lo dirán los representantes de la industria, pero una cosa es pasar por COFEPRIS, que atendiendo a tu pregunta, Marita, pues una molécula innovadora se está tardando al menos 18 meses. Los procesos se han retrasado. Desafortunadamente no se han tomado las medidas que son necesarias para incrementar el acceso. Pero en los conceptos de convergencia, de reliance, está una de las grandes soluciones. Ya sucedió, como insistía, durante la pandemia con las autorizaciones de emergencia que se dieron para cierto tipo de vacunas, insumos para la salud, ejemplos muy claros en Chile, en Colombia y en México. Muchas gracias, muchas gracias. Jorge, que tú estás participando en este momento, sos representante de los pacientes justamente en este proceso de incorporación de la experiencia del paciente en Colombia. ¿Cómo viviste vos ese proceso, digamos, en los procesos en los que participaste, y cómo ves además este paso que está dando tu país justamente desde el punto de vista de su agencia, de incorporar, bueno, de su instituto de evaluación, digo, de incorporar la experiencia del paciente? Bueno, muy buenos días para todas y todos, me encanta estar acá. Primero, pues, darle las gracias a Oncolatino, que estoy en el 2.0, espero el 3.0 y de aquí para adelante todo lo que alcancemos. Bueno, digamos que esto ha sido un proceso, como todo en la vida. Digamos que la incorporación de los pacientes no es nada nuevo, es algo que siempre ha estado ahí. Creo que la normativa de la gran mayoría de los países que estamos aquí nos da la posibilidad de participar, y eso es importante que lo evaluemos muy bien a la hora de participar. La doctora Adriana lo demostraba muy bien
en ese proceso de incorporar manuales de participación. Y es porque, digamos, dentro de todos estos procesos necesitamos tener una guía. Todo es una ruta, un journey para poder entender cómo llegar a esa agencia. Y esto es uno de los mensajes que quiero dejar el día de hoy. No esperemos que las agencias nos busquen. Yo creo que es importante que nosotros vayamos a tocar las puertas. Y ahí viene una de las grandes preguntas que hacíamos en un momento con Marita y con la doctora Adriana. ¿Qué es lo que las agencias esperan de nuestras organizaciones? ¿Qué le podemos aportar a esa gran fiesta que es la participación ciudadana? Entonces, ¿yo qué voy a llevarle a una agencia cuando quiero incorporarme en esos procesos de participación? Y entonces viene el cuestionamiento, dice, es que vienen las organizaciones de pacientes y qué jartera, solamente vienen a quejarse y no proponen. Bueno, yo creo que, y aquí voy a decir algo que me alegra mucho lo que quiero concluir, y es que me siento orgulloso de toda la evolución que hemos tenido como organizaciones de pacientes. A veces nos damos muy duro pensando en que no hemos hecho nada. Hoy tenemos tantas cosas en todos los sistemas de salud, es gracias a nosotros, por lo tanto tenemos que sentirnos orgullosos. Hoy, por ejemplo, tocar la puerta de una agencia como el IETS, como lo decía la doctora Adriana, que declaró su conflicto de interés, y es que lo que le interesa es el paciente. Y ella fue mi nefróloga cuando yo estaba como proceso de trasplante. Y desde ahí la conocí, bueno, y llegó a la agencia, ya me conocía, y dijo, oiga, me interesa saber qué pueden ustedes como organizaciones de pacientes aportar. Y ahí se me ocurrió la idea de decir, venga, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento de vivir con una condición de salud, tenemos ese grupo de personas que nos siguen a nosotros, tenemos bases de datos. Ojo, porque ayer hablábamos de la Big Data, y a veces las agencias, uno pensaría en el imaginario, uy, ellos tienen una gran data impresionante. No, ellos nos dicen, necesitamos datos de pacientes para poderlos llamar a evaluar una tecnología. Y aquí ustedes me dirán, es muy difícil, por ejemplo, en algunas condiciones de salud, por ejemplo en raras, encontrar personas que puedan participar de una manera efectiva. Y cuando digo de manera efectiva no es que se necesita la mayor tecnología ni el conocimiento máximo, sino es lo que decía la doctora Adriana, la experiencia, la evidencia del día a día es lo que necesitan ellos. Y después de todo ese proceso de tocar la puerta en el IETS, llego y me presento a una sociedad científica como es ISPOR, que también hace un trabajo muy interesante de buscar resultados en salud, tocar la puerta y decir, yo quiero participar como paciente, y me dan la bienvenida y hoy hago parte de una sociedad científica. ¿Por qué? Ustedes preguntarán, ¿pero qué es lo que les parece atractivo de este gordito simpático? Y es porque soy uno de los que está jalando todos esos procesos. Y aquí ustedes lo dicen, las agencias a veces son un poco lentas, paquidérmicas, pero cuando llega un paciente empoderado, yo no me imagino ahorita en Argentina con María San Martín cómo va a hacer eso. Eso es lo que mueve y le da vida a esos procesos de participación. Cuando llegamos con temas propositivos, cuando llegamos con algo que ellos necesitan para darle vida a una incorporación de una tecnología. Y ahí viene el trabajo número 3, ¿cómo traemos a esos pacientes a esos espacios? Y ahí viene el trabajo de las agencias. Ayúdeme a capacitar a esos pacientes para que entiendan cómo se van a incorporar en estos procesos. Entonces son 3 momentos que se van dando, y lo he vivido durante los últimos 5 años, y ahora que estuve en un proceso personal, hospitalización en casa, un momento crítico, ustedes no se podrán imaginar, hice una evaluación de todo el proceso de lo que era una prestación de servicios. En urgencias, en hospitalización, en revisar cada una de las personas que intervenían en mi proceso. Hablé con las enfermeras, hablé con la señora que entrega el alimento, hablé con la señora que hace el aseo, hablé con todo el mundo para entender un poco más qué es lo que pasa en un servicio hospitalario. Hasta ahí lo dejo. Gracias, muchas gracias, Jorge. Elena, te quería preguntar, en la experiencia de ustedes, ¿qué aspectos aportan los pacientes al momento de incorporar nueva tecnología? Si querés, dame algunos, o te sugiero,
pero me parece que es mejor que vos me digas en Brasil concretamente. Sí, es que creo que las principales informaciones van a cambiar dependiendo de la tecnología que está siendo evaluada, pero siempre orientamos a los pacientes a compartir informaciones sobre su calidad de vida durante el tratamiento, cómo fue efectos colaterales, esto todo necesita ser llevado en consideración para que la evaluación acontezca de mejor forma. Creo que estas son las principales informaciones y estamos como capacitando y entrenando a los pacientes para que sí compartan esas informaciones y como estaba diciendo mi colega, que estamos siendo activos en este proceso y vemos una mejora de los pacientes, de las contribuciones de los pacientes y sus experiencias están siendo compartidas de forma más rica y más completa para que la evaluación acontezca mejor, pero creo que si tengamos como otros procesos como comisión de pacientes que no tengamos en Brasil y estas oportunidades de participación social de los pacientes, creemos que estas informaciones, que son informaciones cualitativas, pueden ser mejor absorbidas y mejor aprovechadas en ese proceso. Sí, creo que esto es lo que almejamos para nuestro sistema de salud. Y esa capacitación para decirle a los pacientes en qué aspectos, digamos, se necesita su opinión, ¿son ustedes los que forman a los pacientes o también las autoridades tienen manuales o personas que transmiten al paciente esta información? Sí, los dos. Es que tengamos en oncología, tengamos como workshops y capacitaciones para los pacientes, pero también siempre pedimos para los pacientes para compartir estas informaciones con los médicos, con sus equipos de salud, porque ellos también necesitan estar más cerca de este proceso y participar y compartir informaciones con las autoridades. Y sí necesitamos que nuestras autoridades tengan como capacitaciones, es decir, comprendan mejor o qué es lo que importa para el paciente para que ellos puedan aprovechar estas informaciones. Es que ahora en oncología y en Brasil estamos sí dando visibilidad para estas actividades, estas iniciativas que tengamos en la sociedad civil para capacitar a los pacientes y cuidadores de sus familiares, y estamos pidiendo para que nuestras autoridades también hacen este tipo de capacitaciones para que ellos comprendan mejor nuestras necesidades y puedan absorber en sus procesos, de sus evaluaciones. Qué bueno, ojalá después de este evento, ¿no? Y pueda surgir un grupo de trabajo entre las organizaciones y los expertos, como también para unificar, ¿no? Un poco los criterios de la participación, como venía explicando la doctora Roballo también, cómo están haciendo en Colombia, pero bueno, más a nivel regional, para que empujemos todos. Hay países más normativistas que otros, hay países en los que es muy fácil llegar a la Agencia de Evaluación de Tecnología o perfiles de personas que están ahí a veces, ¿no? O al gobierno, al Ministerio de Salud Pública, y en otros países parecen inalcanzables las autoridades. Y a veces también en los países las autoridades tienen una visión de la sociedad civil más de desdén, ¿no? Como, bueno, eso, no tienen tanto para aportar o vienen solo a patalear. Entonces, qué importante es tener este conocimiento más consolidado, capitalizarlo entre todos y poder ir, bueno, con datos, ¿no? Y de alguna manera orquestada también, bueno, ¿qué les pasa a las organizaciones que están tocando la puerta y se hablan entre los expertos y dicen, sí, acá también en Argentina y en Colombia, y bueno, que podamos movernos más a nivel regional, ¿no? Yo te quería preguntar, Donato, si nos puedes poner algún ejemplo concreto de alguna evaluación en la que han participado quizás últimamente, en la que vos estuviste también, los pacientes. ¿En qué tipo de tecnología o dispositivo? Bien, nosotros tenemos 3 tipos de evaluaciones de tecnología sanitaria. Una que es completa, rápida y ultra rápida. La rápida y ultra rápida se crea en contexto de pandemia, como para una respuesta más acelerada a los tomadores de decisión. Y los pacientes ingresan solamente en los tipos de informes completos. Dentro de todos los completos que tenemos, que hoy en día son más de 30, han participado en todos. Así que experiencia es completa en eso. Sí, es como una red, tiene muchos puntos de conexión, digamos, la conecté con los pacientes. Primero, algo muy importante es que los pacientes pueden postularnos tecnologías. Eso es algo que no pasa también en otras organizaciones. Nosotros tenemos una
priorización explícita de tecnologías. Entonces, el mismo paciente puede postularnos sus tecnologías. Este último año, el 2023, fue muy buena participación de parte de los pacientes. Luego, los representantes de pacientes, Alejandra acá, participa dentro de la mesa de priorización y tienen 2 votos sobre 10 para definir esas tecnologías. O sea, postulan, después participan en un segundo filtro. Una vez que se priorizan estas tecnologías, nosotros hacemos una primera consulta pública. Esa primera consulta tiene, digamos, la importancia es que los pacientes nos pueden decir qué beneficios están esperando de esa tecnología. Desenlaces, decimos nosotros, pero qué beneficios. Y acá hemos tenido bastantes particularidades. Se han priorizado desenlaces o beneficios que los pacientes esperaban de esa tecnología que después la evidencia no lo respaldó. Entonces, siempre es muy interesante y siempre es muy interesante ver qué opina el paciente y qué espera de esa tecnología el paciente. Luego está la mesa técnica, que también Alejandra está en esa mesa, que tienen 2 votos sobre 13, que votan nuestro marco de valor. Y luego son veedores del proceso de recomendación. Cuando Brasil dice que los pacientes no participan en el proceso, es la appraisal, que es la última, que es cuando se vota la recomendación. Ellos participan de la mesa técnica, de cómo los profesionales están, y disculpe que me meto con otro país, pero para complementar, ustedes pueden ver en vivo cómo se vota la mesa técnica, cómo se califica el beneficio clínico, la costo-efectividad, pero después no tienen acceso a ver qué se discute sobre la recomendación de cubrir, no cubrir o de cubrir de forma condicional. Esa parte faltaría en Brasil. En Argentina no está abierta a la población, solamente a los representantes de pacientes y tienen voz en esa mesa. Así que, no sé, quise como explicar todo el proceso porque la verdad que tiene muchísimos puntos de contacto y entendemos que los pacientes son escuchados. Igual Alejandra tendría que decir su perspectiva porque esto es parte mía nada más. Y entiendo que fueron muy importantes a la hora de definir desenlaces, a la hora de definir el valor de la tecnología. Otro aspecto, y con esto cierro, que tenemos nosotros muy interesante es que valoramos el impacto en la equidad de la tecnología. Ahí no tenemos datos. Hoy hablaba Jorge, ¿no? Que nos falta datos. Bueno, estamos sedientos de datos para ver la desigualdad de las personas objetivos de la tecnología. Eso no tenemos datos y nos servimos sobre todo de las experiencias de los pacientes. Argentina es un país muy vasto, que no solamente hay desigualdad social, sino geográfica. Imagino que muchos países grandes acá le pasa lo mismo. Y la voz del paciente prácticamente es la que rige ese dominio. Así que es muy interesante. No entendí cómo decís que miden la equidad o sea, si puedes explicar un poquito eso. Sí, lo que queremos hacer es, primero, valorar la desigualdad o la inequidad que tiene el paciente objetivo de la tecnología. Hipoglucemiantes, los diabéticos, ¿no? Queremos ver qué dificultades tienen, por ejemplo, en el acceso, pero hay otros parámetros. Luego de ver esa desigualdad, esa inequidad, tratamos de valorar qué impacto tendría la tecnología si se incorpora o se desinvierte. Como bien explicó Adriana, acá podemos evaluar para invertir o para desinvertir. Entonces, tratamos de valorar cómo impactaría en la equidad, obviamente para reducirla, ¿no? La inequidad. Y como no tenemos muchos datos publicados sobre eso, todo lo que los pacientes completen en los formularios y los representantes de pacientes nos puedan transmitir en estas mesas es prácticamente la evidencia más robusta que podemos llegar a tener. Qué excelente lo último que estás diciendo, porque en nuestro país, en Uruguay, pasa lo siguiente, ¿no? Hay una figura que le explicó perfectamente Marisa Facino ayer, que es el Fondo Nacional de Recursos, que es un pool de dinero para enfermedades catastróficas. De ahí aportamos a los impuestos, de ahí se saca de los juegos de azar, Pero ¿qué pasa? Dentro de lo que financia el Fondo Nacional de Recursos, hay hoy enfermedades que el precio de esa tecnología o molécula ha bajado mucho, entonces no hace sentido realmente que siga en ese pool de dinero. ¿Por qué? Porque es finito como todo pool de dinero. Entonces yo pago hipoglucemiantes, dispositivos para diabetes, todo lo que tiene que ver con la hemodiálisis. Es tecnología que ha bajado el costo y que lo podrían absorber los prestadores de nuestro país para que quedara dinero
para enfermedades donde la tecnología es más cara o la persona realmente se desfinanciaría y perderíamos lo que es la cobertura universal de salud por tener esa condición. Creo que sería interesante también dar la discusión en nuestro país, Marisa, no me mates, porque creo que de verdad, ¿no? O sea, ese dinero quizás se podría estar, como decís tú, como desinvertir de ese pool y que lo asuman los prestadores que también tienen caja, ¿no? Yo te quería preguntar, Adriana, no sé cómo estamos de tiempo, Vicky, Erika. Bien, ya terminamos. Es un tema apasionante, no sé si a ustedes les gusta, pero es... te quería pedir, Adriana, si podés de alguna manera dar como una reflexión final, porque pienso que fue muy lindo primero tenerte acá como representante del instituto, tu convencimiento, tu humanización también para incorporar la visión del paciente en tu instituto y en tu trabajo, ese convencimiento. Y te quería preguntar como reflexión final lo que tú quieras, pero también qué mensaje darías a las organizaciones que están acá presentes y consejo para mostrarse de alguna manera como interlocutores válidos ante las autoridades de su país. Gracias por la pregunta. No, yo pienso que hay que entender que esto es algo gradual, que los países, aunque nos parecemos, somos diferentes en nuestra organización y no puede pretender que una experiencia se traslape exactamente al otro. Hacer evaluación de tecnologías es complejo y es costoso y no hay tanta gente haciéndola. El que el paciente entienda esto, que se capacite, que ayude a priorizar, que ayude a entender que hay recursos que son finitos, que compiten con otras necesidades humanas y sociales, hace que haya más conciencia acerca de los usos, que esto no puede ser un capricho o que yo me siento mejor o me gusta más este color, esto no, es algo serio, o sea, es un papel serio, que entre más estudien y más entiendan esto, van a ser un interlocutor más válido en cualquier contexto y que definitivamente tienen que seguir en la discusión, no se pueden salir ni dejar sacar y que pues a la larga, Jorge me preguntaba, ¿y usted por qué le gusta esto? Porque yo afortunadamente no tengo nadie enfermo, pero he visto muchos enfermos en mi vida, pero es que a la larga todos en algún momento podemos ser pacientes, entonces tenemos que asumir lo que hacemos con mucha responsabilidad, porque si no es ahora es para los hijos, para los hermanos, para los abuelos y uno no sabe para uno mismo en algún momento, entonces seguir capacitándose, seguir entendiendo esto puede ser un poquito ladrillo, pero no es tan ladrillo y realmente ayuda a determinar mucho y evaluar una tecnología cara a cara contra otras tecnologías y hacer decisiones conscientes, pensadas y no caprichosas o intuitivas, porque hay un método, esto es sistemático, es riguroso, el método, los problemas que tenemos en Latinoamérica son muy similares a los que tienen las otras latitudes. Lo que decías, hay países en que están muy lejos de tener una agencia porque esto requiere una infraestructura. Entonces los países que las tienen, aprovecharlas, los otros aprender un poco y pues, seguir trabajando en red, creo que es lo más importante. Oír, esto sirve mucho para un poco hacer benchmarking, entender qué están pensando, entender qué están haciendo. O sea, me puedo quedar hablándote. Sí, yo también escuchándote porque me fascina, pero yo les pido un aplauso enorme para esta super mesa. Y bueno, y sigamos trabajando estos temas con estos expertos para, bueno, avanzar. Jorge, sí. Un minuto claro. Un minuto solamente para invitarlos a cada uno de ustedes como líderes de organizaciones de pacientes. Las oportunidades están dadas, el conocimiento está a la orden del día. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la acción. Y créanselo, todos ustedes son pacientes expertos. Esto no es un super paciente. Cada uno de ustedes tiene una experiencia y un conocimiento. Ahora es traer a toda esa población hacia estos momentos que están esperando las agencias. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bernard. Sí, solo muy breves, por favor, para que nos dé tiempo de ir a break de 10 minutitos. Entonces, vamos aquí y a otra por acá. Buenas, yo soy Bernard, vengo de España, soy representante de una asociación de pacientes de cáncer de pulmón, en concreto soy su presidente y bueno, la verdad es que ya habéis dicho en la mesa las inequidades que existen, sobre todo en la aprobación en el caso de fármacos, que también es una tecnología sanitaria. Por ejemplo, en España, que es miembro de la Unión Europea, y que los fármacos los evalúa la EMA e incluso en los países de la propia Unión
incluida España, hay unas inequidades brutales. Es decir, un fármaco en España en cáncer de pulmón puede estar sometido a restricciones de su aprobación, estamos hablando entre 500 y 600 días, cuando, por ejemplo, en Alemania los días de incorporación del fármaco al sistema sanitario son menos de 100 días, ¿no? Entonces, tanto Estados Unidos, que tiene la FDA, como Europa, la EMA, no sé si aquí tenéis una única agencia evaluadora, ¿no? O sea, no, sino que todos los países tienen su propia agencia, con lo cual deben sufrir las mismas inequidades que un fármaco para un cáncer de pulmón microcítico sea aprobado en Chile y a lo mejor en Argentina no, y con muchos días también de retraso, ¿no? Ese es, por desconocimiento, no por otra cosa, ¿no? Y luego lo que quería también comentar es que, por ejemplo, en el caso de España, a la hora de evaluar fármacos, las asociaciones de pacientes que nos incorporan para poder informar el fármaco en lo que se dice el informe de posicionamiento terapéutico, que es el final de todo el proceso de aprobación por la propia Agencia Española del Medicamento. Y lo único que nos dejan es opinar sobre la calidad de vida, que a veces incluso nuestras consideraciones no son ni tenidas en cuenta ni tan siquiera publicadas. Entonces, me encantaría poder que en España, ¿no?, pues incorporar en la evaluación pues a los pacientes, ¿no?, pues que los que realmente sabemos de la enfermedad somos nosotros y los que podemos opinar sobre no solamente calidad de vida, incluso a veces en seguridad y eficacia, ¿no? Esa será un poco la reflexión. Muchas gracias. Por allá, por favor, Sí. rápido. Respondiéndote, Marita, para nosotros el Fondo Nacional de Recursos realmente juega un rol importantísimo en el sistema sanitario de nuestro país en cuanto a la medicación de alto costo. Lo que dijiste es tal cual. Lo que pasa es que el medicamento que se va por la puerta giratoria, como le llamamos nosotros, es un medicamento, pongo un ejemplo, cáncer de riñón, que se va a medicamentos como el sunitinib y el pazopanib, que eran por boca, que estaban saliendo $2.000, pero ingresan medicamentos de $15.000 cada 15 días. Entonces, lo que se está tratando es decir, cada vez hay una cascada mayor de medicamentos y todos son de alto costo y superior a los que se van. No es que no se vayan, es que el costo es mayor. Entonces, lo que se está tratando es de negociar, dado que tenemos un buen registro nacional del cáncer, es negociar, no yo digo, el Fondo Nacional de Recursos, con la industria, con los laboratorios, diciéndole, bueno, nosotros para este año, de acuerdo al número que tenemos de incidencia de nuevos casos en estadios tanto, podemos llegar a comprar tanto, bájenos el precio. Negocian entre el fondo y la industria directamente. Eso te quería aclarar. No es que no los estemos haciendo en la puerta giratoria. Lo que pasa es que es devastador la diferencia entre el que se va y el que viene. Gracias. Gracias. Tenemos también por aquí a Ale de Colombia. De Costa Rica. Bueno, en Costa Rica no tenemos una mesa de evaluación de tecnologías sanitarias. Sin embargo, la misma institución que tiene los medicamentos aprueba la evaluación de sus propias evaluación de tecnologías sanitarias a puerta cerrada, donde los pacientes no tenemos participación. ¿Qué tan recomendable es eso, verdad, para un sistema de salud? Y número dos, se está escuchando que desde el Ministerio de Salud, del Departamento de Tecnología, se quiere hacer una mesa de evaluación de tecnologías sanitarias. Hicimos la consulta si se está viendo la posibilidad de tener a los pacientes como representantes y nos dijeron que no. Entonces, que tal vez en una segunda etapa, pues claramente estamos tratando de enviar un documento con todas las justificaciones, con los ejemplos que tenemos en este panel de toda la región de América Latina, pero quería hacerles la consulta sobre qué requisitos realmente tiene que tener un paciente para poder ser parte de esto. Y la capacitación es importante, pero ¿cómo dejamos de lado tal vez un paciente de una enfermedad poco frecuente o que no tiene una capacitación como la que se necesite, ¿verdad? Pero que sí tiene la vivencia y la experiencia? ¿Cómo se maneja eso desde los institutos que ya tienen y que el panel ha hablado? Y también, ¿cuánto tiempo tarda que una evaluación pueda ser aprobada
desde el momento en que, no sé, se registra y sale. En Costa Rica más o menos tarda unos 6 meses. Perdón, unos 60 meses. ¿Puedo responder? Sí, adelante, adelante. Y quiero responder muchas cosas. Al compañero de España que hizo una pregunta, ¿no? Si cada país de Latinoamérica tiene una institución, sí. Cada país tiene una institución propia, tiene su propio marco de valor, sus propios dominios, valoriza diferentes cosas. Entonces, y como un poco esta explicación que hice al principio de cómo es el sistema sanitario, también te da la pauta de que es bastante fragmentado todo el sistema sanitario, pero no solamente pasa en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. En España tenés, yo yo soy farmacéutico de hospital, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospital son los que lideran el IPT, en el cual yo me fui a capacitar allá. Lo que tiene España es que este IPT es un informe muy abreviado, ¿no? Que participan todas las comunidades autónomas, pero cada comunidad autónoma tiene su propia agencia. Y esos informes completos, donde se empieza a incluir un poco más la voz del paciente y otros aspectos, se da en cada comunidad autónoma. Luego, la EMS, a través del IPT, lo que hace es un informe abreviado para la cobertura que es única, que es muy diferente a nosotros. España o Chile, o Reino Unido, tiene coberturas únicas. Eso hace muy fácil la evaluación y la toma de decisiones. Entonces, acá en Latinoamérica tenemos algunas, no iba a decir una, pero no, tenemos muchas barreras más como para poder hacer un trabajo en conjunto o mantener las mismas pautas para aprobar capaz la comercialización y evaluar esas tecnologías. Un poco radica también esa diferencia. En lo que es la caja costarricense, tiene la particularidad que tiene el 98% de la población cubierta, es impresionante, no hay salud pública. Estamos trabajando con la caja costarricense, dentro de Redetza, con Colombia estamos trabajando en tratar de homogeneizar esos procesos y sí se está viendo, digamos, empezar a incluir los pacientes. Nosotros, no lo dije, pero estamos en este momento a punto de publicar un manual de procedimientos para la participación no solamente de pacientes, sino de todos los actores, y creemos que puede tomarse de referencia para el resto de Latinoamérica, así que una vez que esté publicada, seguramente acá María y Alejandra se los compartirán para ver si alguno de ustedes, quien no tenga proceso o tenga un proceso que todavía no es óptimo, puedan tomar nuestro documento como para poder incorporarlo. Y termino con esto, los requisitos que le pedimos a las organizaciones de pacientes que postulan representantes es la personería jurídica, que tenga la personería jurídica, y aparte dentro del ministerio tenemos un registro de asociaciones civiles para pacientes y lo que les solicitamos es que por lo menos manifiesten la intención de participar de ese registro como una forma de formalizar el lazo de la institución con el Ministerio de Salud de la Nación. Espero haber respondido todo. Muchas gracias a todos. ¿Sí? En Costa Rica, en el 2019 se estuvo trabajando algo con la Caja Costarricense. Estuvieron muy cerca de tener agencia, pero por política se cayó. Y sé que siguen pensándolo, pero tienen un proceso fuerte dentro de la Caja, que es el principal pagador y prestador de Costa Rica. No está tan lejos, vuelvo a insistir, cada proceso, cada país mira como los elementos, cómo lo arregla. O sea, aplicar lo que hago en mi casa, la casa Marita no es tan fácil, y en la casa de todos no es tan fácil, cada cual mira cómo se arregla un poco, aunque los elementos esenciales son los mismos siempre. Muchas gracias. Un aplauso a todos.